Las benzodiazepinas son una clase de medicamentos psicotrópicos que se utilizan principalmente como ansiolíticos, es decir, como medicamentos que nos permitan reducir la ansiedad, y además también como hipnóticos, hace referencia a medicamentos que nos permitan inducir el sueño en algunos pacientes. Estas sustancias actúan en nuestro sistema nervioso central y lo que hacen es aumentar la actividad de un neurotransmisor que se conoce como GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. Este es un inhibidor natural que lo que hace es reducir la excitabilidad neuronal en nuestro cerebro. Las benzodiazepinas son ampliamente recetadas debido a su efectividad en el tratamiento de trastornos de ansiedad, en insomnio, en epilepsia y en la reducción de los síntomas de abstinencia del alcohol. Hay unos que son muy comunes que seguramente has escuchado, y dentro de estos tenemos el diazepam, el alprazolam, el lorazepam, el clonazepam, entre muchos otros. Las benzodiazepinas suelen ser muy efectivas y generalmente son seguras cuando se usan por periodos cortos y se usan de manera adecuada, y además cuando se hace seguimiento por parte de un profesional de la salud, porque estos medicamentos tienen el potencial de crear dependencia y tolerancia cuando el uso es prolongado. Además, pueden producir efectos secundarios como somnolencia, mareos, confusión, y en algunos casos muy extremos podría incluso generar problemas de memoria y de coordinación. Es por esto que las benzodiazepinas deben ser utilizadas bajo supervisión médica y deben seguirse todas las recomendaciones del profesional de la salud en cuanto a la dosis y a la duración del tratamiento para evitar riesgos innecesarios. De hecho, en algunos casos se podrían considerar alternativas no farmacológicas o tratamientos complementarios para poder abordar también trastornos de ansiedad o el insomnio de manera mucho más segura. Ahora, ¿cómo funcionan las benzodiazepinas en nuestro cerebro? Como yo les mencionaba previamente, lo que hacen es potenciar los efectos del neurotransmisor GABA. Este es el principal inhibidor de nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo actúa GABA? Él actúa como una especie de freno para toda la actividad neuronal. Es decir, si por ejemplo tenemos neurotransmisores que están muy elevados en su concentración, que están excitando muchísimo nuestras neuronas, él lo que hace es tratar de regular todos estos niveles y llevarlos, digamos, a un estado de neutralidad. Y esto va a ayudar a que se regule pues la transmisión de señales en el cerebro. Cuando las benzodiazepinas se unen a ciertos receptores específicos en las neuronas, conocidos como los receptores GABA-A, ellos lo que hacen es facilitar la acción de este neurotransmisor. ¿Qué son estos receptores? Son proteínas que están ubicadas en la membrana de nuestras células nerviosas y que están compuestos por diferentes subunidades. La unión de la benzodiazepina a estos receptores GABA-A aumenta la frecuencia de apertura de unos canales que tenemos de cloro. Y esta entrada de cloro lo que va a permitir es que estos iones de cloro entren de manera más rápida a nuestra célula, y esto va a hiperpolarizar la membrana de la célula nerviosa e inhibir aún más toda esta actividad eléctrica y reduce pues la excitabilidad de la neurona. Palabras más, palabras menos, lo que hace es controlar todas estas neuronas que están hiperexcitadas y llevarlas a un estado de neutralidad. El resultado de esta acción entonces lo que hace es una disminución general de la actividad cerebral y una reducción en la administración de las señales nerviosas. Entonces son los llamados efectos ansiolíticos. Reducen la ansiedad, sedantes porque calma a los pacientes, y también hipnóticos porque les induce el sueño. Además, también las benzodiazepinas pueden tener efectos relajantes musculares y anticonvulsivos. Esto te ayuda pues a reducir toda la actividad excesiva de las neuronas responsables de los espasmos o de las convulsiones. Recordemos que estos son medicamentos que suelen ser bastante efectivos, con una respuesta bastante rápida en el tratamiento de estos trastornos, pero que no deben ser bajo ninguna circunstancia usados de manera prolongada o inadecuada. De hecho, no puede el paciente elegir qué dosis utilizar
siempre la prescripción debe ser realizada por un médico especialista y siguiendo pues las pautas y las recomendaciones que él pueda dar. De hecho, dentro de las precauciones que tiene el uso de las benzodiazepinas, tenemos que mencionar primeramente, como les decía, deben ser prescritas por un médico y utilizadas bajo su supervisión. No se deben obtener ni usar sin una receta médica adecuada. Deben ser usadas durante el periodo más corto posible y solamente cuando sea necesario. El tratamiento a largo plazo puede llevar a una mayor probabilidad de dependencia y que existan unas dificultades cuando el paciente intente suspenderlos. No pueden utilizarse en las pacientes embarazadas y tampoco en las pacientes que están dando lactancia materna, pues este es un medicamento que puede atravesar la barrera placentaria, pasar al feto durante el embarazo y podría tener unos efectos en el desarrollo de este bebé. También puede excretarse a nivel de la leche materna, es decir, el bebé podría tomar lo de la leche que le da la madre y tendría también unos efectos negativos para él. Si estás embarazada o estás amamantando, debes informar a tu médico antes de tomar las benzodiazepinas. Además de esto, también hay que mencionar que hay personas que pueden ser o tener sensibilidades diferentes al medicamento. Entonces, algunas pueden experimentar, por ejemplo, somnolencia y sedación significativa, y esto puede afectar la capacidad que tiene el individuo para realizar tareas que requieran atención, por ejemplo, manejar o conducir. Es importante conocer cómo reacciona tu cuerpo específicamente a estos medicamentos antes de poder utilizarlos. También se debe informar a tu médico sobre todos los medicamentos que tú estás tomando, incluyendo medicamentos recetados de venta libre y suplementos, ya que las benzodiazepinas pueden interactuar con otros fármacos y aumentar o disminuir su efecto. Este es el caso, por ejemplo, de los antiácidos como el omeprazol, lansoprazol, que lo que hacen es disminuir el efecto que tienen las benzodiazepinas. Entonces, de repente el paciente puede llegar diciendo: doctora, es que la dosis que yo me tomaba anterior a me servía más y ahora me tomo el medicamento y siento que no tengo el mismo efecto. Hay que indagar qué nuevos medicamentos está tomando el paciente, si ha tomado, por ejemplo, antigripales, porque puede existir una variación en la función del medicamento, no por la benzodiazepina en sí, sino por los otros medicamentos que esté tomando de manera concomitante. También hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen o han tenido antecedentes de abuso o uso de drogas o sustancias psicoactivas, el uso de alcohol, porque suelen ser mucho más susceptibles a desarrollar dependencia de estos medicamentos. En estos casos hay que tratar de considerar otras opciones de tratamiento y otros enfoques terapéuticos. Recordemos que el uso prolongado de las benzodiazepinas también puede dar lugar a la aparición de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que el paciente siente que cada vez necesita más dosis para obtener el mismo efecto que tenía quizás en un primer momento. Esto puede generar en el paciente dependencia física, dependencia psicológica, lo que hace que al momento de suspender o intentar suspender el medicamento suele ser bastante difícil y el paciente pueda experimentar síntomas de abstinencia. Por ejemplo, que sienta ansiedad, deseo de tomar el medicamento, que pueda tener náuseas, vómitos, dolor de cabeza, malestar general, entre muchos otros. Estos medicamentos no deben ser suspendidos bruscamente, no es como me tomaba una pastilla de alprazolam, entonces ya hoy me la dejo de tomar y suspendo el tratamiento. No, la suspensión debe hacerse de manera escalonada y debe, en la mayoría de los casos, hacerse de manera pequeña en la dosis y con un tiempo estimado. Generalmente nosotros lo que hacemos es ir suspendiendo el 25% de la dosis del medicamento que tenga el paciente, pero lo hacemos de manera muy lenta y de manera paulatina. Por supuesto, esto se hace bajo supervisión médica porque hay que ir evaluando cuáles son los síntomas que tiene el paciente mientras estamos haciendo el desmonte gradual. Siempre es crucial seguir las indicaciones de tu médico y comunicarle a él
si experimentas algunos efectos secundarios o si por el contrario tienes preocupaciones sobre el uso de este tipo de medicamentos. En algunos casos puede ser una herramienta muy útil para tratar ciertas condiciones, pero no hay que tenerle miedo tampoco. Podemos usarlo después de que podamos tener un seguimiento del paciente, después de que sepamos que el paciente está cumpliendo con nuestras órdenes y que aparte está utilizando todas las precauciones y la información que estamos suministrando, porque son medicamentos muy efectivos que nos ayudan muchísimo. Simplemente hay que tratar de no postergar su uso en el tiempo, sino que cuando los síntomas hayan mejorado, hacer el desmonte de manera inmediata con la finalidad de evitar pues obviamente complicaciones a futuro, ¿cierto? Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y estés pendiente de todo el contenido que estamos creando para ti. Nos vemos en una próxima entrega.